Bueno, yo creo que hay varios retos de diversa índole. Un primer reto creo que va a ser fundamental es la implementación, por supuesto, del acuerdo que va a ser refrendado por el Congreso. Y allí, digamos, hay también a su vez varios aspectos a tener en cuenta. Por un lado, viene la implementación por medio de las leyes que el Congreso tendrá que aprobar, es decir, traducir lo acordado, el acuerdo político, traducirlo en leyes y actos legislativos que tendrán que ser presentados al Congreso, el Congreso tendrá que aprobarlos y qué es lo que le va a dar, digamos, la viabilidad jurídica a los diferentes aspectos del acuerdo de paz. Otro aspecto importante tiene que ver con ya el diseño operativo y la puesta en funcionamiento de las diferentes medidas acordadas entre el gobierno y las FARC. Cada uno de los capítulos del acuerdo pues contiene una serie de medidas y de acciones que tienen que traducirse en políticas públicas, que tienen que traducirse en programas, en acciones concretas, que van a requerir capacidad institucional, que van a requerir por supuesto presupuesto. Ahí hay un gran reto para el Estado colombiano y para la sociedad, que también tiene que asumir un papel protagónico en el seguimiento y en el monitoreo de la implementación de lo acordado en La Habana. En el tema en particular de justicia transicional, es decir, en el capítulo de víctimas, por supuesto los retos también son enormes. Tenemos que, como país, poner a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, las medidas para la reparación integral. Esto es un esfuerzo muy importante que tendrá que hacer el Estado colombiano para garantizar que en un tiempo razonable esas medidas pueden dar los resultados que la sociedad colombiana espera. Todos los procesos de paz en el mundo han terminado con la participación política de quienes aceptan voluntariamente y como resultado de un proceso de negociación dejar las armas. Y este pues no puede ser la excepción. Las FARC se sientan a negociar con el gobierno colombiano justamente porque el gobierno ofrece a cambio de que las FARC dejen las armas y renuncien a la lucha armada, que sigan con su proyecto político y defendiendo sus ideas por las vías democráticas y con participación política. Entonces, pues de lo que se trata este acuerdo de paz es que las FARC sigan en su, digamos, lucha política sin armas en el escenario de la democracia colombiana y que por fin podamos cerrar 50 años de conflicto armado. Ese es el propósito del proceso de paz. Por lo tanto, pues es no solamente esperable, sino deseable que eso se traduzca en una participación efectiva de el movimiento que surja de la desmovilización de las FARC en todos los ámbitos de la política colombiana. Bueno, esto del tema del bloque de constitucionalidad es bien particular para Colombia. Hay otras experiencias en las que los acuerdos de paz han ingresado a las constituciones o han surgido nuevas constituciones después de un acuerdo de paz. El caso, digamos, que me viene a la mente es, por ejemplo, el de Sudáfrica. Después del acuerdo entre el Congreso Nacional Africano y el presidente Leclerc, el gobierno en ese entonces liderado por el presidente Leclerc, para poner fin al apartheid de tantos años, ese acuerdo luego dio origen a una nueva constitución de Sudáfrica en la que además se instauraba, digamos, un nuevo orden de cosas en Sudáfrica, un nuevo pacto social que le permitió a la sociedad surafricana hacer ese tránsito hacia la democracia y hacia un país en el que definitivamente se enterraba esa práctica abominable del apartheid. Entonces no es la primera vez, ha habido reformas constitucionales
constitucionales como resultado de los acuerdos de paz, ha habido nuevas constituciones como resultado del acuerdo de paz, es decir que en el caso de Colombia pues no es nada muy extraordinario, digamos, lo particular es esta idea del bloque de constitucionalidad, pero por supuesto un acuerdo de paz tan significativo como el que tiene Colombia, con el que esperamos poner fin a una guerra de 50 años, pues tiene que tener de alguna manera un soporte legal y constitucional que garantice que eso acordado pues efectivamente va a ser cumplido y que efectivamente las transformaciones y los cambios que propone este acuerdo van a hacer posible pues un país mejor. Yo creo que es sensato establecer, digamos, un periodo para la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es importante recalcar que estamos hablando de una jurisdicción temporal y creo que eso refuerza la idea de que estamos frente a un mecanismo de justicia transicional, que es un mecanismo extraordinario, excepcional, que no puede reemplazar a la justicia ordinaria para siempre. O sea, lo que no podríamos tener son dos sistemas de justicia funcionando en paralelo y volver ordinario lo extraordinario. Entonces, en ese sentido, es razonable ponerle un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo importante es encontrar pues cuál es esa temporalidad que sea, digamos, suficiente para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda cumplir con su tarea. Ahora bien, el límite que establece el nuevo acuerdo, que son 15 años, si mal no recuerdo, 10 años más 5 años, creo que es un tiempo razonable para que pues siempre que existan los recursos y las capacidades, la jurisdicción pueda abordar, digamos, su tarea de manera eficiente en un tiempo razonable. Creo que aquí también es importante recalcar la necesidad de que estos mecanismos extraordinarios y de justicia transicional cumplan con su objetivo y den resultados en un tiempo razonable. Lo que no nos puede pasar es repetir experiencias pasadas en las que se eternizan los procesos y los procedimientos y al final las víctimas no ven satisfechos sus derechos y sus expectativas porque se alarga y se alarga y se alarga. Entonces ponerle un límite a la jurisdicción es una decisión razonable. Pues es, por supuesto, razonable buscar que un acuerdo de paz que es negociado entre las dos partes que han estado en confrontación sea validado de alguna manera por la sociedad. La sociedad no participa en la negociación política entre las dos partes, pero tiene que haber un momento en que la sociedad hace propios esos acuerdos y un mecanismo para ello es la refrendación popular. Ahora, no es la única manera, de que un acuerdo es apropiado por la sociedad y logra la legitimidad. En buena medida también depende mucho de que se logre una eficiente implementación. En muchos casos, acuerdos de paz, como por ejemplo Guatemala, fueron refrendados popularmente. En el caso de Guatemala, el pueblo dijo no a ese acuerdo de paz por muchas razones, digamos, no es tampoco una situación comparable a la colombiana. Allí además se llevó a refrendación popular no solamente el acuerdo, sino una cantidad de aspectos y de decisiones que había tomado en su momento el gobierno y eso fue una de las razones por las cuales el pueblo decidió no refrendar ese acuerdo de paz. Pero incluso en esa situación, pues también es cierto que la implementación de lo acordado en Guatemala, pues ha dejado también mucho que desear y hay todavía, digamos, una agenda pendiente y en esa medida entonces, pues los acuerdos de paz van perdiendo fuerza, van perdiendo respaldo popular. Entonces, a veces las refrendaciones, pues son el mecanismo, digamos, ideal para lograr esa legitimación, pero en otros casos no necesariamente, también va a depender de la implementación y de que se logre realmente cumplir con eso que se ha acordado. De eso depende en buena medida la legitimación a largo plazo. Hay varios elementos a resaltar. Por un lado, las disculpas públicas permiten
el reconocimiento de las víctimas. Es muy importante, sobre todo después de conflictos tan largos, ¿no? De violencias que casi que han sido normalizadas por la sociedad, que se ponga nuevamente en el centro, digamos, de las preocupaciones, el dolor y el daño que se le ha causado a centenares, miles y millones de víctimas durante los conflictos armados. Entonces, los actos de disculpas públicas son momentos en los que se reconoce ese daño, se reconoce ese dolor causado a las víctimas, se reconoce a las víctimas como tal, se les reconoce su dignidad. Es una manera también de, digamos, de revertir ese mensaje de exclusión de la victimización por un mensaje de inclusión, de reconocimiento, de respeto, y el acto de disculpas públicas logra eso. De otro lado, el reconocimiento de responsabilidad es una forma de reparación también para las víctimas, que el victimario se enfrente cara a cara con sus víctimas y tenga la capacidad de reconocer el daño que ha causado, de reconocer el dolor que ha causado, de ponerle rostro a esas víctimas que han sido afectadas por sus acciones, tiene un poder reparador muy importante para las víctimas. Y por supuesto, estos actos de disculpas pues son un aporte importantísimo hacia la reconciliación en el largo plazo. Si bien las disculpas no necesariamente buscan el perdón, porque finalmente el perdón es una decisión individual, sí allanan, digamos, el camino para el reconocimiento del otro, justamente permitiendo que las víctimas tengan un lugar, digamos, concreto y real en ese proceso de reconstrucción y de reconciliación. El acuerdo de paz en sí mismo ya nos ofrece una oportunidad para fortalecer el programa de reparación a las víctimas en Colombia. Colombia tiene una experiencia ya larga, que viene incluso desde la Ley 387 de 1997, todo un acumulado, digamos, de aprendizajes, de experiencia institucional en esta materia. Y la Ley 1448, Ley de Víctimas, pues recoge esa experiencia acumulada en tantos años. La ley 1448 es una ley completa, es una ley que incorpora estándares internacionales, ha sido reconocida como una de las leyes, digamos, más sofisticadas, si se quiere, en materia de reparación a víctimas. Pero al mismo tiempo es una ley ambiciosa, sobre todo cuando se enfrenta a la reparación de un universo de víctimas que ya llega a los 8 millones de personas en Colombia. Es decir, que el gran reto de Colombia es lograr de una manera eficaz llegar a un universo tan grande de víctimas. Y es, digamos, no solamente el gran reto, sino es la particularidad del caso colombiano. En otras regiones en el mundo, en otros países, pues hay experiencias importantes de reparación a víctimas, pero realmente no hay ningún caso como el colombiano, en el que la tarea pues es atender y reparar 8 millones de víctimas. Entonces eso tiene que llevar a una reflexión sobre lo que realmente puede hacer el Estado colombiano de manera eficiente y eficaz. Y en esa medida, pues hay que hacer un balance entre lo posible y lo deseable. Y tal vez es allí donde hay que hacer, digamos, los ajustes, y es qué es lo que realmente el Estado colombiano puede cumplir de manera oportuna y eficaz. No hacer las grandes promesas que hace la ley, que son importantes, por supuesto, son derechos adquiridos de las víctimas, pero el Estado también tiene que ser responsable y tiene que prometer lo que puede cumplir. Porque lo que está en juego aquí, que es muy importante, que es un elemento central de la justicia transicional, es la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y en este caso en particular de la confianza de las víctimas en el Estado. Un Estado que ha incumplido y que sigue incumpliendo, que promete y no cumple porque no tiene la capacidad para cumplir, lo que hace es ahondar aún mucho más esa desconfianza. Entonces, si lo que queremos es realmente avanzar en la reconstrucción de la confianza, el Estado tiene que cumplir lo que promete, y en esa medida es muy importante revisar metas, revisar objetivos, capacidades para lograr
mayor cobertura, mayor eficiencia, pero tal vez con una oferta más acotada, más realista, digamos, a las condiciones financieras del Estado colombiano, digamos, adaptada a una tarea tan grande como la que tiene el Estado colombiano, que es, como ya decía, reparar a 8 millones de víctimas. Es una pregunta muy interesante porque justamente creo que hay que volver sobre la idea de que lo acordado en La Habana es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo creo que nuestra tradición tan, digamos, pegada al derecho, nuestra tradición jurídica tan fuerte en Colombia, lleva a que en esta oportunidad nuevamente la atención se la robe la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo de justicia de este sistema integral, y que dejemos de lado, que perdamos de vista que existen otros mecanismos no judiciales que son tan importantes como la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros siempre hemos dicho que los mecanismos de justicia son muy importantes para establecer la responsabilidad, atribuir responsabilidad, sancionar a los responsables, aportan una verdad importante, pero es la verdad del proceso judicial, pero esa verdad tiene que ser al mismo tiempo complementada por otro tipo de verdad, que es la verdad no judicial, la verdad que puede aportar una comisión de la verdad, que nos tiene que va a construir una narrativa que va más allá, digamos, de los hechos que se prueban en un proceso judicial, que nos tiene que hablar de las responsabilidades políticas, de las responsabilidades sociales en un conflicto, además, con tantos actores y tantos y de tantos años. Entonces, esa verdad de no judicial, la verdad que debe surgir de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es muy importante, es el escenario en el que además van a participar las víctimas, van a expresar con su propia voz lo que les ha pasado, es también el escenario en el que van a llegar los diferentes actores armados y no armados que han participado en este conflicto para también dar su versión. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante desde diferentes sectores del país para darle, digamos, la fuerza y poner la atención también en esos otros mecanismos del sistema integral, para que no volvamos a poner toda la atención y todas las expectativas exclusivamente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los derechos de las víctimas requieren de múltiples escenarios, de múltiples mecanismos, y creo que Colombia tiene una oportunidad muy importante que va a ser seguramente paradigmática en el mundo, y es poner a funcionar un sistema integral que combina mecanismos judiciales y extrajudiciales al mismo tiempo, y que puede aportar de una manera mucho más integral, si se quiere, a la realización de los derechos de las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz, por sus características, requiere de una creación constitucional. Y en ese acto legislativo pues se van a definir los aspectos centrales de la jurisdicción. Eso ya está, por supuesto, acordado por las partes y hace parte del acuerdo. Luego tendrán ya los magistrados, una vez sean seleccionados y estén ya en funciones, tendrán la tarea de elaborar el reglamento de esta Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, definir todos los aspectos procesales y operativos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y en el nuevo acuerdo se establece que ese reglamento tiene que tener una fuerza, digamos, legal, y en esa medida tiene que traducirse en una ley que deberá ser presentada en su momento al Congreso de la República. Igualmente se requiere una ley para crear la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una ley para la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una ley que haga los ajustes necesarios a la Ley de Víctimas para la reparación. Es decir, que efectivamente estamos frente a una agenda, digamos, legislativa en materia de justicia transicional importante en los próximos meses.
Bueno, yo creo que la Ley de Justicia y Paz, por supuesto, ha sido una escuela importantísima para Colombia y en particular para los operadores judiciales, para los fiscales, para los magistrados. Creo que ha sido un aprender haciendo muy importante, obviamente con luces y con sombras. Pues ya llevamos 10 años. Más de 10 años de Justicia y Paz, tenemos a la fecha como unas 40 sentencias, de las cuales 30 y pico están en firme, pero tenemos obviamente todavía una tarea sin terminar. Estamos hablando de que es un proceso además que construido sobre la base de la confesión de los perpetradores, es decir, que no estamos ante un sistema ordinario en el que el fiscal tiene que ir a conseguir las pruebas para demostrar la responsabilidad, sino que partimos de la confesión de los postulados, y eso pues significa que debería ser un procedimiento que fuera mucho más ágil, más rápido, pero ha enfrentado miles de complejidades, y creo que en esa misma experiencia de ir a aprender haciendo, pues se han ido identificando problemas, se han ido corrigiendo, y en eso estamos. Pero ahí, por supuesto, hay un aprendizaje muy importante. Pero yo diría que uno de los aspectos centrales de esta experiencia de Justicia y Paz, que pueden ser retomados por la Jurisdicción Especial para la Paz, es justamente, y que lo menciona de hecho el nuevo acuerdo, es esta combinación de diferentes fuentes de derecho. En el caso, a lo que me refiero en particular es a esta utilización del derecho penal colombiano, particularmente el Código Penal colombiano, pero al mismo tiempo o haciendo una remisión permanente al derecho internacional. Creo que ahí hay un aprendizaje muy, muy importante en Justicia y Paz. Si uno revisa las sentencias, especialmente pues las más recientes, va a encontrar cada vez una mejor aplicación del derecho internacional de figuras como el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra, que si bien no están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico interno, pues existen en el derecho internacional, y hay una mención y una remisión permanente a esas figuras que son muy importantes incluso en la construcción de la verdad judicial, aunque al final pues la sentencia se refiere a los tipos penales del Código Penal. Entonces esa utilización del derecho internacional, que ha sido también un aprendizaje en la marcha, va a ser muy útil para la Jurisdicción Especial para la Paz, porque lo que dice el nuevo acuerdo es justamente que pues las fuentes de derecho son el Código Penal colombiano, pero también el derecho internacional, siempre bajo el principio de favorabilidad. Los mecanismos de justicia transicional, incluso por su naturaleza misma, tienen que garantizar la participación más amplia de todas las víctimas. Y cuando digo todas las víctimas me estoy refiriendo, digamos, a este universo amplio y diverso de víctimas en Colombia, en el que por supuesto están incluidas las mujeres y la población LGBTI, los indígenas, las comunidades afrocolombianas, en fin, aquí, digamos, la victimización ha sido generalizada, si se quiere. El acuerdo en particular de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz hace un énfasis particular en los efectos del conflicto en las mujeres y por supuesto en las poblaciones, digamos, de especial protección constitucional, entre ellas la población LGBTI. Y en particular por la violencia sexual. Entonces, por ejemplo, la unidad de investigación, la unidad especial de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que conformar un equipo especial de fiscales que tendrán que estudiar a fondo el tema de la violencia sexual en el conflicto, que afecta principalmente a las mujeres, pero no solamente, también a la población LGBTI, a los hombres. Es decir, hay ahí un énfasis particular en el tema de la violencia sexual, porque se reconoce que es uno de los temas que menos se ha abordado en la justicia ordinaria, digamos, donde hay una mayor impunidad, un mayor déficit de investigación. Y en el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad también se incluye como uno de los temas prioritarios los efectos del conflicto armado en las diferentes poblaciones, es decir, un enfoque diferencial de la verdad que busca
caracterizar, mostrar cuáles fueron los efectos del conflicto en diferentes poblaciones, en las mujeres, en la población LGBTI, en los niños, etcétera, etcétera, los indígenas, las comunidades afro, etcétera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición acordado entre el gobierno y las FARC, parte del reconocimiento de que en este conflicto ha habido múltiples responsables. Digamos, aquí no estamos hablando que este es un sistema creado únicamente para las FARC o para abordar las responsabilidades de las FARC, sino también las responsabilidades de los agentes del Estado y de otros actores que sin hacer parte del Estado ni hacer parte de la insurgencia tuvieron también un rol importante en el conflicto. Los paramilitares, por ejemplo, pero también sectores de la sociedad que financiaron o se beneficiaron directamente del conflicto. Todos estos actores tienen que comparecer si tienen responsabilidades ante la Jurisdicción Especial para la Paz y si los hechos, por supuesto, corresponden a hechos relacionados directa o indirectamente con el conflicto, en términos, digamos, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las responsabilidades de agentes del Estado también está incluida y es muy importante porque, por supuesto, en un conflicto de 50 años, pues las responsabilidades son de lado y lado. Digamos, los responsables de las atrocidades en este país no son solamente las FARC, son también los paramilitares y también hay agentes del Estado que han estado involucrados en esas atrocidades. El Consejo de Estado ha demostrado la responsabilidad del Estado en varios casos, pero también lo ha hecho el sistema interamericano. La Corte Interamericana ha condenado al Estado colombiano en varias oportunidades, desafortunadamente, por hechos en los que se ha demostrado la responsabilidad por acción u omisión del Estado. La Jurisdicción Especial para la Paz es una oportunidad para esclarecer aún más esas responsabilidades. Entonces ya no es solamente la responsabilidad del Estado con los efectos, digamos, en términos de reparación, como pues están las sentencias del Consejo de Estado o las responsabilidades, digamos, del Estado también señaladas en las sentencias de la Corte Interamericana, sino que aquí vamos a ir a las responsabilidades individuales, porque la jurisdicción pues tiene una competencia, digamos, en los individuos que han sido responsables en esos hechos. Y eso creo que va a ser muy importante para ahondar en realmente lo que ha pasado en este conflicto y quiénes han sido los responsables.